esta especialidad. Así que vamos a verlo. Bueno, la tricología básicamente va a ser aquella subespecialidad que se dedica al estudio del pelo y pues en consecuencia también al estudio de las glándulas sebáceas. ¿Por qué es importante la tricología? Bueno, realmente el pelo le preocupa a todo el mundo, ahora veremos por qué, pero siempre me gusta empezar con esta entrevista a Bill Gates en 2013, en la cual decía que era impactante que a la gente le preocupara más el pelo que la malaria. Es cierto que es impactante, pero la realidad es que el pelo está con nosotros en el día a día, está con todo el mundo. Cómo tengas tu pelo influye mucho en tu vida diaria y eso es algo que se está viendo cada vez más en las clínicas y en las solicitudes de tratamiento. Es verdad que cada vez más, pero no es algo nuevo, como veis en estos anuncios bastante antiguos, pues ya se puede ver cómo el marketing de grandes soluciones para controlar las alopecias es algo que lleva mucho, mucho tiempo buscándose. En cuanto al tema monetario, pues se ha visto que no solo es un tema de importancia a nivel hipotético, o sea, no solo la gente le da importancia a nivel visual, sino que realmente es algo por lo que la gente gastaría dinero, que obviamente pues cuando estamos hablando de una especialidad médica privada, como es el caso, pues esto también es importante. Y lo que se vio en un estudio de la Sociedad Internacional de Trasplante fue que casi un 44% dijeron que preferían tener un pelo mejor y más grueso a no más dinero. Y otro 73%, que eso es una barbaridad, dijo que cambiaría una cosa apreciada o valorada por tener más pelo. No solo influye el tener más pelo, sino que el tener menos pelo también es algo muy, muy importante y de hecho se ha llegado a ver que la caída de pelo conlleva una importancia en la persona parecida a la de perder a un familiar querido, con lo cual podemos imaginar que si tanta gente le da importancia al pelo y encima la pérdida de pelo a nivel psicológico casi es similar a la de perder a un familiar, pues se puede entender por qué cada vez debemos ofrecer a nuestros pacientes más opciones. Hay muchos estudios a nivel psicológico, tanto en hombres como en mujeres, hablando de que incluso sin tener alopecia, sino los cambios de pelo asociados con la edad pueden influir negativamente en la psicología de cada persona. Hemos visto la importancia y un poco la explicación de por qué llegan tantos pacientes solicitando tratamiento a este nivel. Y lo que vamos a ver también es cómo hay muchos campos de tratamiento. En cuanto a la tricología, tenemos opciones de tratamiento a nivel médico, opciones de tratamiento a nivel estético y opciones de tratamiento a nivel quirúrgico. En cuanto a tratamientos estéticos, la tricología nos ofrece unas opciones muy especializadas, ¿vale? En la cual vamos a poder ofrecer unos tratamientos, pues tanto a nivel trasplantes como mesoterapias, como incluso tratamientos de cabina, que lo que van a hacer es ayudar a que la gente se vea mejor aspecto. También tenemos las opciones como especialidad médica, ya que se van a tener unas técnicas diagnósticas específicas, unas técnicas terapéuticas específicas, así como tratamientos médicos específicos. Obviamente no vamos a entrar en todos ellos, pero sí que, pues, por ejemplo, a nivel diagnóstico, pues hay una herramienta muy usada que nos permite unas opciones terapéuticas muy diferentes, que es la tricoscopia. Veis en estas imágenes, pues, cómo podemos tener cuadros bastante complejos y que pueden afectar bastante a la calidad de vida de los pacientes. Obviamente, para poder hacer cualquier tratamiento, bien estético, bien médico, bien a nivel trasplante, pues tenemos que tener un conocimiento de toda esta parte de la medicina.
También tenemos los estudios más invasivos, como por ejemplo las biopsias y el estudio histopatológico, ya que, como hemos dicho, los diagnósticos son una de las partes más importantes de estos cuadros. ¿Y para qué tanto diagnóstico? Pues para poder ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento médico adecuado, porque al final queremos vernos bien y para ello hay que conseguirlo. ¿Y cómo se va a conseguir? Pues por ejemplo, en este chico jovencito que tenía una alopecia androgénica, que la veis porque el pelo se va haciendo progresivamente más finito, pues los tratamientos, en este caso un minoxidil oral y finasteride, nos van a ayudar a mejorar la capacidad de crecimiento del pelo. En este caso, un varón un poquito más mayor que inicialmente no quería hacer mucho tratamiento, pero antes de un trasplante valoramos iniciar simplemente minoxidil para mejorar la calidad de crecimiento del pelo. Y como veis, pues bueno, sigue necesitando su trasplante, pero un poquito más pequeño y el pelo ha mejorado su calidad. Esto que veis aquí es la realización de un plasma rico en plaquetas para el cual se extrae sangre, se prepara y se sacan factores de crecimiento que luego se inyectan en la zona que queremos estimular. En la tricología, como queremos estimular el crecimiento del pelo, pues lo vamos a inyectar en cuero cabelludo y con resultados muy interesantes. Tenemos también la inyección de corticoides para patologías como la alopecia frontal fibrosante. Es verdad que hasta ahora está creciendo, pero a lo mejor os preguntáis si esto ya ha llegado a su tope o si ya ha llegado a su fin. Y la realidad es que no, que cada vez se está viendo un crecimiento exponencial. Es verdad que siempre en todos los estudios la demanda mayor es en Asia, pero claro, también la población mayor actualmente con acceso a este tipo de tratamientos está ahí. Pero, por ejemplo, un dato muy curioso, y nosotros que estamos en España, es que España es el segundo país del mundo con más presencia de alopecia, con lo cual pues también es un país donde vamos a tener gran llegada de pacientes. También algunos se puede plantear si en épocas de crisis pues realmente esto va a atraer pacientes y lo que se piensa es que sí, porque al final la gente sigue queriéndose cuidar, con lo cual aunque haya que ahorrar en algunas cosas, pues no siempre se ahorra en tema belleza. Y muchos estaréis directamente por la parte del trasplante capilar. Os he empezado con todo lo de la tricología porque es muy importante tener en cuenta que tanto para tratamientos estéticos como para cualquier trasplante, uno de los puntos básicos y más importantes es hacer diagnósticos correctos y conocer bien las patologías de nuestros pacientes, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con el trasplante capilar? Pues igual que la tricología en general, es un tratamiento que se está solicitando cada vez se invierte más dinero en general en este tratamiento y esto hace que cada vez el mercado también esté generando más opciones. Antes de los trasplantes actuales se hacían unos trasplantes o unas correcciones quirúrgicas de la alopecia muy agresivas en las que se hacían flaps, directamente se sacaba toda una zona de piel con pelo de un lateral y se ponía tapando la zona alopécica. Como veis, puede ayudar a cubrir, sobre todo si luego esta persona llevaba una peluca o llevaba el pelo para atrás, pero obviamente no era algo de aspecto natural. Veis cómo la evolución lo que fue llevando es hacia trasplantes más y más naturales, con unos punch cada vez más pequeñitos para que el pelo tuviera una distribución lo más natural posible. Finalmente, hoy en día lo que hacemos es trasplante de unidades foliculares individuales. Pueden ser extraídas todas juntas o por separado, como veremos, pero lo más importante es que la implantación es de una forma muy minuciosa e independiente. Como os he dicho, hay varias técnicas para extraer. La más clásica y que hoy en día en algunos sitios seguimos utilizando puntualmente es la de la tira, en la cual se puede sacar un trozo de piel completo para posteriormente, mediante unos microscopios, separarlo en unos pelitos individuales que luego son los que vamos a implantar. Se puede sacar por unidades individuales, esta es la técnica que más se usa hoy en día, ya que permite un trasplante con unas cicatrices prácticamente invisibles y una recuperación post-trasplante mucho menos dolorosa y molesta.
En cuanto a la implantación, es siempre igual, se saque con una técnica o con otra, y lo que busca es colocar el pelo donde falta. Se puede hacer con implanter, se puede hacer bien con pinzas y haciendo unas incisiones previas con agujas o con zafiros. Hay muchas opciones y esto es una de las cosas bonitas del trasplante hoy en día, que es una técnica quirúrgica estética que cada vez está siendo mucho más específica, variada y que permite mucha imaginación. Los resultados de los trasplantes son muy buenos. Este es un trasplante y un tratamiento muy conservador. Como veis, no es un trasplante enorme, pero simplemente mejorar esas líneas de implantación y quitarle las gafitas al paciente, ya veis la diferencia de aspecto que tiene. La clave de los trasplantes hoy en día es la naturalidad absoluta en los resultados y lo que va a conseguir es pues ese aspecto mucho más joven y mucho más estético. ¿Y cómo se consiguen buenos resultados? Pues como os he dicho, no simplemente conociendo la técnica quirúrgica, sino conociendo bien patologías, conociendo cómo funciona el pelo, conociendo bastantes partes de la tricología para poder atender a nuestros pacientes de la forma más eficiente. Y esto nos lleva al por qué es importante formarse con un máster, como hemos dicho, un trasplante o un paciente para que esté contento a nivel tricológico no es solo una pequeña operación o no es solo un tratamiento de pinchazos, sino realmente es un completo. Debemos hacer un tratamiento en el cual mejoramos el crecimiento del pelo en el paciente, en el cual hacemos un diagnóstico correcto, pues hay alopecias que no se pueden trasplantar. Todos estos conocimientos nos van a llevar a ser unos especialistas mucho más efectivos. Con lo cual, un máster lo queremos, obviamente, para tener un título, porque esto cada vez hay más pacientes y cada vez hay una transparencia mayor, con lo cual los pacientes quieren saber exactamente lo que se está haciendo. Pero también, y lo más importante, es formarnos de forma más completa. ¿Vale? En cuanto al título, pues sí que algunas comunidades comienzan a solicitarlo, por ejemplo, para abrir clínicas. Muchas clínicas, antes de contratar a un especialista en algo específico, buscan que ese especialista tenga un título. Y lo que os he dicho de la formación completa, pues no estamos en una época en la cual en el trasplante todo valga, sino que hay que hacer trasplantes de calidad. Tenemos que conseguir unos trasplantes que tengan muy buenos resultados, ya que los pacientes y su pelo va a ser nuestro mejor marketing. Obviamente os habrá llamado en la imagen que os he puesto, esto es una foto de un trasplante mal hecho, en el cual han puesto el pelo en los laterales saliendo muy hacia los lados. Y esto lo que hace es que el pelo se vea con esas aperturas que casi era peor que las entradas que tenía el paciente. Aquí vemos otra cosa que es un problema. Han sacado demasiado pelo, con lo cual le han dañado la zona donante y este paciente va a tener problemas para cubrir, con lo cual de nuevo no todo vale. Necesitamos buen conocimiento de la anatomía, de la patología y tenemos que tener una gran capacidad quirúrgica. Es una microcirugía bastante específica que requiere mucha práctica, por eso en el máster le damos mucha importancia a lo que es la formación manual o el hacer mano, como diríamos nosotros, para que salgáis con la mejor formación posible. Hacemos tanto extracción como prácticas de implantación, prácticas con pinzas y sobre todo teniendo en cuenta que el trasplante es algo que probablemente va a seguir aumentando. Es verdad que se habla mucho de que en el futuro del trasplante capilar se encuentra el trasplante robótico, pero hay que tener en cuenta que el trasplante robótico probablemente no sustituya al trasplante manual, sino simplemente nos complemente, nos ayude, porque a día de hoy nada puede sustituir a un humano. Esto es un ejemplo de cómo funciona un trasplante robótico y obviamente pues no va a ayudar. Y para aquellos que os preocupe el tema del mercado negro del trasplante capilar, tampoco es un gran problema. Al final, cada vez más los pacientes saben lo que quieren y lo que buscan, con lo cual, mientras les eduquemos bien y les expliquemos bien qué es lo que deben buscar, los pacientes cada vez más se guían por conseguir unos buenos resultados. Es verdad que hay mucha fama en los trasplantes en Turquía, pero volvemos igual que el tema de los trasplantes muy low cost. Cada vez más los pacientes saben lo que quieren y lo que no quieren, ¿vale? Esto está pasando no solo en España, sino a nivel mundial y cada vez más
priorizan los pacientes el tener unos buenos resultados. Así que bueno, para presentaros un poquito el máster en tricología y trasplante capilar, obviamente un requisito necesario es tener grado de licenciatura en medicina. Las modalidades son semipresenciales para que prácticamente todas las clases las podáis hacer a distancia. Sí que tienen los créditos ECTS y una duración aproximada de 8 meses en los cuales hay muchas horas de prácticas que sí que pueden ser presenciales. Hay 2 ediciones al año y se hace un título propio universitario acreditado. Básicamente lo que hacéis es ver clases que hemos ido grabando sobre cada uno de los temas para que sea una clase casi como si fuera presencial y en estas clases explicamos todo y luego hacemos tutorías en las cuales repasamos todas esas clases que hemos visto, puedan haber dudas antes de los exámenes y sobre todo también antes de las prácticas. El objetivo principal del máster es adquirir los conocimientos fundamentales clínicos, diagnósticos y terapéuticos, a la vez que adquirir un conocimiento práctico amplio y avanzado que incluya todas las técnicas y procedimientos en tricología. O sea que no buscamos solo hacer trasplante, sino que el alumno salga preparado un poquito en todos esos ámbitos. Además, debemos también conocer, porque nos parece importante y por eso lo incluimos, todo lo que es el estudio de manejo, gestión e implementación de trasplantes en una consulta privada. Y bueno, como era un poquito tarde, no he querido hacerlo muy largo, espero que aquellos que estéis con dudas os haya parecido interesante y si queréis, pues podemos ver alguna pregunta que tengáis. Podéis escribirlas por el chat o por las preguntas y respuestas si tenéis alguna pregunta. Si no, también podéis escribir administración para cualquier otra duda que tengáis. Vale, perdonad que no me llegan a mí las preguntas, me las van pasando por aquí. Vale, en cuanto al precio, información, todo, os con escribir administración ellas os mandan toda la información, ¿vale? Así que mandadlo, es información sin compromiso, pero así tenéis todo el dossier con precios, fechas, prácticas, temario exacto y todo. Las prácticas las hacemos en diversos sitios porque hay prácticas que son en aula, ¿vale? Porque las prácticas un poco más de tricología clínica y de implantación en piel sintética se hacen en aula. Luego, en las propias instalaciones de AMIR hacemos las prácticas de tratamientos de clínica y actualmente las prácticas de quirófano estamos un poco a caballo entre mi propia clínica, que sabe dermatología, y la sede de AMIR. Vale, preguntan que en cuanto a inversión en equipamiento mínimo para poder realizar trasplante, ¿de cuánto hablamos aproximadamente? Ahí depende mucho si estamos hablando también en adecentar quirófanos o no, alquilar quirófanos o no. Lo que es el material que tiene que llevar el médico, pues a lo mejor no tiene por qué ser mucho. Lo que pasa es que hay mucho material fungible, pero material de maquinaria, pues con unos 4.000 euros, 5.000
se puede trabajar. Lo que pasa es que luego necesitas un quirófano para trabajar, entonces tendrías que añadirle lo que es el alquiler del quirófano o el montar un quirófano. Y, y en principio en ese nivel en inversión mínima, yo creo que con eso se podría empezar. Gracias por la pregunta. Ay, mira, ahora me llega aquí algún mensaje. Mira, preguntan aquí también que cómo se organizan las prácticas, duración, son todas en una semana. Las prácticas son más o menos en 4 ocasiones a lo largo del año, se juntan en fines de semana. Entonces se hacen como fines de semana intensivos, pero para evitar que tengáis que venir entre semana, pues sí que se reparten. No sé si a lo mejor tenéis alguna duda. Preguntan que si las prácticas eran en Valencia. En principio, a partir de esta edición, no, pero puede que alguna se quede allí, básicamente porque nos pedían centralizar en Madrid. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Así que os surja la curiosidad del máster o de cómo se trabaja. Preguntan en cuanto a la curva de aprendizaje del trasplante capilar, ¿cuánto tiempo se considera suficiente para poder empezar a trabajar por tu cuenta? A ver, esto al ser una cirugía, microcirugía, depende mucho de la capacidad de cada persona, del tiempo que le puedas dedicar y le quieras dedicar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, trabajando o funcionando en algún sitio, al cabo de 6, 7 meses puedes empezar a trabajar por tu cuenta, siempre y cuando tengas un equipo que te asista, que tenga mucha calidad, que no dependa de ti, sino que tú puedas depender un poco de ellos. Para tú formar un equipo por completo, ahí sí que hace falta un poco más de tiempo, pero es verdad que hay equipos técnicos con mucha formación que nos pueden ayudar bastante. Han preguntado si aparte de Madrid otra vez hay otra sede. Hay veces que se hacen prácticas en Valencia. A día de hoy, probablemente a partir de las siguientes ediciones se centralice todo en Madrid. Bueno, preguntan por qué anestesia uso para tratamientos de clínica, pero eso ya son cosas más del máster. Bueno, no sé si hay alguna si otra pregunta de estos temas. Y si no, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Cualquier duda que os surja del máster o lo que sea, pues podéis escribir a Mir para que os manden toda la información y así
decidiros, yo os animo, la verdad es que es una subespecialidad que requiere obviamente su esfuerzo y su preparación, porque hay competencia y tenemos que ser buenos, pero si lo haces no hay problema. Así que nada, pues buenas noches a todos y muchas gracias por conectaros con nosotros este ratito, pese a ser un jueves tan tarde por la noche.